Guía. Ya, mis hermanos, espero que todo esté muy bien, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, en esta presentación vamos a tratar de hablar un poquito respecto al proyecto del 10% de AFP. Han surgido muchas dudas al respecto. ¿Qué hacer con los fondos? ¿Los saco o no los saco? Eh, los mantengo, ¿ya? Y también vamos, antes de eso, entrar en entender un poquito cómo es el sistema de AFP, ¿ya? Cómo funcionan en el mercado, ¿ya? Voy a tratar de ser lo más sencillo posible en explicarlo, ¿ya? Eh, Así que si no lo soy lo suficiente, discúlpenme, ¿ya? Así que voy a tratar de avanzar lentito. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver primero qué es una FP, ¿ya? Cómo funciona la FP, los multifondos de pensiones, por qué es obligatorio cotizar, el proyecto del 10%, y la pregunta más importante, ¿me conviene sacar la plata o no? ¿Ya? Partamos. ¿Qué es una FP? Como lo indican sus siglas, es la administradora de fondos de pensiones, ¿ya? Es una entidad privada, es decir, es como una empresa, ¿ya? Que funciona independiente del gobierno, del Estado, ¿ya? Tiene un giro único que administrar nuestros ahorros previsionales, ¿ya? Eh, nos toman, eh, nuestros ahorros se toman desde el 10% de nuestro sueldo, de nuestra base imponible, ¿ya? Además, para hacer uso de estos fondos, cobran una comisión, ya que varía según AFP y que va entre los 0,7 hasta el 1,5%, si no me equivoco, ya dependiendo de la AFP. Que eso también se calcula en base al sueldo imponible, se saca desde allí. Tienen y están compuestos por multifondos, que también se ha escuchado mucho eso en estos días, los multifondos, ¿ya? Eh, y estos multifondos van de la A hasta la letra E, ¿ya? Y las diferencias entre cada fondo los vamos a ir estudiando a lo largo de la presentación. Bueno, ¿cómo funciona la AFP? Y para responder a eso, para entenderlo, tenemos que primero ver el mercado bursátil, qué son las acciones, qué es el riesgo, ¿ya? Y los instrumentos de inversión, ¿ya? Y vamos a tratar de verlo lo más sencillo posible, ¿ya? ¿Cómo funciona la AFP? Nosotros sabemos que la AFP administra nuestros fondos, ¿ya? Y aquí lo destaco, son nuestros fondos, ¿ya? Es un sistema de capitalización individual, ya que toma fondos de nosotros, como le dice su nombre, capitalización individual. Nosotros capitalizamos nuestros fondos a través de la administración de estas entidades, ¿ya? ¿Y qué significa administrar? Significa que ellos toman nuestros fondos, lo invierten en distintos instrumentos de inversión, ¿ya? Esa palabra es importante, la vamos a ver, ¿ya? Y instrumentos de inversión que componen los multifondos de la AFP, ¿ya? Eh, para entender cómo se invierten, lo primero que hay que ver es el mercado bursátil, ¿ya? Así que vamos a pasar por entender qué es el mercado bursátil, ¿ya? El mercado bursátil básicamente es una plataforma hoy en día, antes era un lugar físico, ¿ya? Donde se compran y se venden acciones o instrumentos de inversión, ¿ya? El mercado bursátil, como les decía antiguamente, era un lugar físico donde habían distintos transactores, personas, diciendo, oye, yo vendo la acción de mi empresa a este precio, y por otra parte, había otra persona dispuesta a comprarla, ¿ya? O un inversionista en este caso, que ofrecía a la contraparte una oferta y así se lograban las transacciones. Hoy en día es una plataforma que es digital, que se pueden hacer compras a través de plataformas web, ¿ya? Y ahí es donde se realizan las transacciones hoy en día del mercado bursátil o la bolsa, ¿ya? En la bolsa se encuentran cuatro grandes actores actualmente, ¿ya? Es súper importante, cuatro grandes entidades que funcionan acá, ¿ya? La primera, los emisores, están los inversionistas, los corredores de bolsa y la superintendencia de valores y seguros. ¿Cuáles son las funciones de esto, ya?
vamos a entenderlo así. Primero, como les dije, tenemos los emisores. Son empresas, ¿ya? Que están dispuestas en el mercado bursátil para pedir financiamiento con el fin de realizar proyectos, ¿ya? Que le puedan generar rentabilidades a largo plazo, ¿ya? Eh, por lo tanto, como necesitan capital, está la otra parte en el mercado, que son los inversionistas, que son quienes tienen el dinero y están dispuestos a prestarlo a emisores para que les genere rentabilidades, ¿ya? Estos son los que le pasan el dinero a los emisores, compran allí lo que ellos prometen, esperando una rentabilidad futura, ¿ya? Los inversionistas pueden ser tanto personas naturales, como usted y yo, ¿ya? O pueden ser instituciones. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque ahí en lo que son los inversionistas de carácter institucional son bancos, por ejemplo, fondos mutuos y AFP. Y ahí, para que nosotros vayamos entendiendo, las AFP son inversionistas, ¿ya? Que prestan fondos a emisores, tanto locales como internacionales, para que estos emisores generen una rentabilidad y se la devuelvan a la AFP como inversionista institucional, ¿ya? Entonces, y estos fondos, como ya sabemos, ¿de dónde vienen? De nosotros, de nuestros ahorros previsionales, ¿ya? Otro actor importante en el mercado bursátil son los corredores de bolsa, que básicamente son los que es una plataforma también que interviene entre el emisor y el inversionista. Simplemente es como facilitarle la pega al inversionista y a los emisores, ¿ya? No cumple más que eso, fija precios y hace como un diálogo intermedio, ¿ya? Y por otra parte está la Superintendencia de Valores y Seguros, o la SBIF, como la escuchamos siempre, ¿ya? Aquí encontramos que la función de esta entidad es poder regular que todas las transacciones que se hacen en, en, en el mercado bursátil sean de forma transparente. Entonces ellos están vigilando, están regulando, y que también las transacciones sean de forma transparente y segura, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, vamos a entrar a lo que son las acciones, porque como les dije, el mercado bursátil es donde se venden y se compran acciones, ¿ya? Las acciones son un tipo de instrumento financiero, ¿ya? Son un tipo de instrumento de inversión, ¿ya? Que representan básicamente un título de propiedad sobre una empresa, como dice acá, ¿ya? Es un pedacito. La verdad que en la práctica es un papel que me indica que yo soy dueño de una partecita, dependiendo de cuánto signifique este papelito en porcentaje, ¿ya? Que soy dueño de una partecita de una empresa, ¿ya? Eh, no es nada más que eso. Y el accionista, quien tiene este papel o quien lo compra, quien lo adquiere, pasa a ser un socio de la compañía, ¿ya? ¿Por qué a un accionista o por qué a un inversor le interesa tener acciones? ¿Por qué le interesa comprar acciones? ¿Ya? Es porque las acciones generan dinero, ¿ya? A través de dividendos y ganancias de capital. Ya voy a tratar de explicarlo esto muy básicamente, ¿ya? Cuando las empresas trabajan, generan utilidades, ¿ya? Que básicamente las utilidades son, bueno, yo invertí esto y lo vendí a precios mayores y la- lo que, después de descontar todos los costos de lo que yo vendí, al final me queda una utilidad, ¿ya? Estas utilidades son de donde nosotros tomamos los dividendos para los accionistas. Si un accionista tiene el 30% de una empresa, se va a llevar el 30% de las utilidades. Y a mayor utilidades, por lo tanto que este 30% también va a ser mucho mayor en términos de utilidad. ¿Ya? Eso básicamente. ¿Qué es la ganancia de capital? Es la diferencia en el precio, ¿ya? En términos temporales, en tiempo, ¿ya? Que toma una acción. Que, por ejemplo, si yo hoy día un inversionista compró una acción a 100 pesos y en el futuro, porque a la empresa, ¿ya? De donde pertenece esta acción, le fue muy bien, tuvo muy buen rendimiento, en el futuro esta acción ahora vale 120 en el mercado, diferencia, ¿ya? De 20 pesos va a ser mi ganancia de capital. Entonces, por eso a un accionista le interesa tener
acciones y ojalá tener harta acción en una empresa la mayor parte porque se lleva más utilidad a través de dividendos y también ganancias de capital a través de las diferencias de precio, ¿ya? Que, para precisar, las diferencias de precio también podrían ir a la baja, podrían perder, ¿ya? Eh, para entender un poquito cómo estas inversiones, cómo las empresas van ganando dinero en el tiempo, ¿ya? Hay un concepto súper importante que es el riesgo, ¿ya? O riesgo financiero, que está asociado a una inversión, ¿ya? Eh, un alto riesgo financiero significa que una inversión es más riesgosa, ¿ya? Pero también significa que promete rentar o tener ganancias más altas o retornos esperados, que es lo que voy a hablar mucho acá. Retorno esperado. Una inversión, mientras más me prometa a mí que me va a entregar, es más riesgosa. Ya hay un riesgo asociado mayor a que pueda cumplir con esa promesa de rentabilidad. ¿Ya? Y cuando el riesgo es bajo, significa que los retornos van a ser menores. ¿Ya? O lo podemos ver al revés, como lo expliqué de antes. Retornos más pequeñitos de una inversión significan que hay mucho menos riesgo asociado, ¿ya? Los inversionistas están dispuestos a invertir o la empresa a entregar menos porque es seguro el pago, ¿ya? Aquí quiero ver un ejemplo de lo que significa el riesgo, ¿ya? En estos instrumentos de renta variable, que los vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Instrumentos de renta variable o que significa que son riesgosos, ¿ya? Por ejemplo, las acciones de Apple, aquí estamos viendo los precios, ¿ya? Eh, voy a tratar de explicarlo bien. Es todo este movimiento de la línea azul, ¿ya? Son las variaciones en precio. Mientras más bajo es el precio y mientras más arriba, más alto es el precio, ¿ya? Y, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí una caída, ¿ya? Y es súper importante esto del riesgo, porque el riesgo eh, es golpeado por la empresa, cómo le va, qué vende, qué ofrece, lo que ofrece de valor en el mercado donde está, ¿ya? O las noticias, el contexto político, el contexto social, el contexto país, ¿ya? Hay un riesgo asociado a todo eso que golpea y hace que los riesgos sean mayores o menores, ¿ya? En todo esto, poniéndolo en cara a lo que son inversiones, ¿ya? Por ejemplo, yo, ¿por qué puse esta gráfica? Porque es bueno entender que en base a una noticia, en este ejemplo, Apple, que es la empresa que hace celulares, dijo que iba a lanzar su iPhone X, esto es del año 2017, ¿ya? En una fecha posterior a lo que siempre se hacía, ¿ya? ¿Y qué pasó? Que los inversionistas dijeron, nada, falta tanto que los precios de las acciones cayeron solamente por una noticia, y eso es riesgo, ¿ya? Es decir, que si yo era accionista de Apple y estaba esperando buena rentabilidad, simplemente como hay un riesgo asociado a las inversiones y pasó esto, una noticia simplemente de una fecha de lanzamiento, bajó y al tiro golpeó y podemos ver que seguramente los precios para ese inversionista fueron negativos, ¿ya? Y por supuesto que ya no es ganancia capital, sino que pérdida. Por eso hay todo este concepto de riesgo financiero asociado a instrumentos de renta variable como acciones, ¿ya? Bueno, hemos estado nombrando estos instrumentos de inversión, ¿ya? Como las acciones, pero aquí vamos a ver, la verdad que bien simplificado, pero para que entendamos. Hay dos tipos de instrumentos de inversión, los de renta variable, ¿ya? Y los de renta fija. De renta variable, eh, significa que el retorno de la ganancia de estas inversiones depende del rendimiento del emisor en cuestión y el mercado, como vimos recién en el ejemplo de Apple. Por eso es muy bueno, porque depende mucho, ¿ya? Es renta variable, como lo dice su nombre. La ganancia es variable, puede ser a la baja, puede ser a la alta, todo depende, ¿ya? Del rendimiento del emisor o de la empresa, ¿ya? Y del mercado, ¿ya? ¿Qué tipos podemos encontrar aquí? Acciones, como hemos hablado, fondos mutuos, bonos de empresas, ¿ya? Bonos son simplemente papeles de promesas de pagaré futuro de dinero, ¿ya? Y que alguien está dispuesto a comprarlo. Ya, por lo tanto, tienen un riesgo asociado que es alto, ¿ya? En cambio, los instrumentos de renta fija, ¿ya? Son aquellos que la ganancia, ¿ya? Al yo invertir en un instrumento de este tipo, es fija o es muy segura, ¿ya? Aquí encontramos, por ejemplo, bonos soberanos, que son bonos de Banco Central, de gobierno, bonos que entregan países, ¿ya? Tiene tanto dinero o tanta capacidad de generar dinero un banco central, que literalmente ellos imprimen
el dinero de una economía, ¿ya? Que el que puedan hacer seguro una entrega de alguna promesa de pago que le hagan a un inversionista es muy segura, ¿ya? Es muy segura. Pero también los retornos, las ganancias son pequeñitas, ¿ya? Los depósitos a plazo. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de nuestro proyecto como iglesia, ¿ya? Que se invierten en depósitos a plazo. Ganancias pequeñas, pero sabemos que esa ganancia es fija, es segura, ¿ya? O fondos de la Tesorería General de la República, que es lo mismo. Como está apoyado todo por el Estado, no hay un riesgo asociado. Ese pago sí o sí se va a hacer, ¿ya? Como hemos dicho, bajo o nulos riesgos asociados a estos instrumentos, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de instrumentos de inversión, ustedes piensen que hay dos tipos simplemente. Los de renta variable, que varían dependiendo del mercado, del rendimiento, ¿ya? Y son riesgosos. Y los instrumentos de renta fija, que son aquellos que simplemente no tienen mucha variabilidad en cuanto va a ganar, es fijo y tienen bajo riesgo, ¿ya? Eso era muy importante para saberlo. ¿Por qué? Porque las AFP siempre nos están hablando de que, o siempre estamos escuchando de las AFP, los multifondos. ¿Qué son los multifondos? Y sabemos que son los que están de la a la E, el fondo A, el fondo B, el fondo C, el fondo D. Pero ¿cuál es la diferencia? Y la diferencia radica en el riesgo que tienen asociados estos fondos, ya que es donde está nuestro dinero de ahorro previsional, ¿ya? El fondo A, ¿cuál es la característica? Y esto eh, va descendente hacia el fondo E, ¿ya? El fondo A, vámonos en el fondo A. Es una inversión riesgosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de la plata que nosotros ponemos ahí la invierten las AFP en instrumentos de renta variable, ¿ya? Esto es un caso promedio, pero es como para que entendamos algo. 90% de la plata la invierten en instrumentos de renta variable, es decir, que podrían o ganar harto, ¿ya? O perder harto también, ¿ya? Y solamente una parte pequeñita la invierten en instrumentos de renta fija, que son ganancias pequeñas pero seguras, ¿ya? Por lo tanto, hay un alto riesgo asociado a este fondo, ¿ya? Pero que también prometen harto. Mientras vamos avanzando por los fondos, el fondo B, por ejemplo, podría ser un 80% en instrumentos de renta variable y el 10%. Por lo tanto, mientras más voy descendiendo en la letra del fondo, mi inversión es menos riesgosa, ¿ya? Porque los instrumentos donde está invertido son menos variables, menos riesgosos, ¿ya? En el fondo C es la opción intermedia, es decir, que tiene 50% variable y 50% fijo, ¿ya? Hasta que llegamos al fondo E, ¿ya? Esto es para que para que lo entendamos rápido. El fondo E es una inversión más segura, ¿ya? Porque la mayoría de los fondos están invertidos en instrumentos de renta fija, ¿ya? Que si bien rentan poquito, pero es seguro. Por eso siempre dicen, oye, estoy en el fondo E y he ganado poquito, porque en verdad, si es seguro, sí, no vaya a perder nada, vaya a tener menos variabilidad en lo que los fondos van a ir ganando o perdiendo, pero es más seguro, pero con menos platita de ganancia, ¿ya? Esto es un dato súper importante, que por ley las AFP tienen que ir moviendo al asegurado, ¿ya? Siempre y cuando el asegurado no haga nada, no haga un movimiento voluntario en sus fondos, las AFP van a ir moviendo los fondos dependiendo de la edad. Mientras más próximo yo esté a jubilarme, los fondos se van a ir moviendo hacia los fondos más seguros para que vayan perdiendo menos. Si yo ya tengo a mis 60 años, tengo 45 millones ahorrados, ahí la AFP va a ir moviéndolo al fondo E para que vaya también manteniendo ese monto ya y exista menos variabilidad, y es decir, a mis 60 años yo más o menos ya puedo calcular con cuánto me voy a jubilar. Ya. Vamos a ver por qué es obligatorio cotizar, que esto también es algo que se preguntan harto. ¿Por qué tengo que cotizar? ¿Por qué me sacan mi plata de mi liquidación de sueldo si es algo que yo podría perfectamente no querer o podría querer disponer de esa plata? ¿Ya? ¿Por qué es obligatorio? Y aquí surge un término súper importante que es la miopía en el ahorro. ¿Ya? La miopía, ¿qué significa miopía? Bueno, es algo biológico, es una enfermedad que ataca al ojo, que mientras más lejos está algo, lo veo más borroso, ¿ya?
Es lo mismo en este sentido, ¿ya? Cuando nosotros tenemos que fijar un ahorro, ¿ya? Que sería un comportamiento ideal para yo poder tener en mi vejez, eh, mientras más lejano estoy a mi vejez, por ejemplo, yo tengo 25 años, ¿ya? Y para jubilarme me quedan alrededor de 35, no sé, algo así, o 40, no sé. eh, Me falta mucho, por lo tanto, tengo una miopía previsional o una miopía en el ahorro. Yo la verdad que a hoy día no ahorraría por las mías. Si esto dependiera de ahorrar yo, no ahorraría. Así que lo que hacen los gobiernos es que te obligan a cotizar porque si no lo haces hoy, la verdad es que prácticamente no lo vayas a hacer casi nunca o lo vayas a empezar a hacer cuando ya estés llegando a la vejez y vas a acumular muy poco, ¿ya? Ya vamos a tratar de resumir un poquito lo que ya hemos visto para entrar de lleno a lo que es el 10%. Eh, Como dijimos, nos descuentan el 10% mensual ya de nuestra base imponible. Esto se va acumulando a nuestros fondos, a nuestros ahorros previsionales, ya al total. Y esto todo se va invirtiendo y administrado por la FP, ya que lo invierte en multifondos que podrían, eh, multifondos que van a ser invertidos en el mercado bursátil, ya que puede ser nacional o internacional, y que va a significar que mis fondos pueden tener ganancias o pérdidas, ya que va a depender del rendimiento de la inversión, del riesgo asociado, ya del multifondo en donde esté, y también siempre teniendo en cuenta que tiene impacto ya los fondos o las ganancias del mercado, ya de las condiciones del mercado. Ya, vamos a entrar un poco al proyecto de retiro del 10%, ¿ya? No vamos a entrar nada aquí en política, no vamos a entrar en hacer juicios de ese tipo, ¿ya? Simplemente vamos a tratar de verlo parcial, ¿ya? Este es un proyecto que nace para venir en ayuda a la población chilena, ¿ya? A nosotros, los chilenos, para hacer frente a la situación económica ya que ha dejado el contexto de pandemia de COVID-19, ¿ya? Eso se supone que es, para venir en ayuda, ¿ya? Consiste en un monto relativo al 10% de los ahorros previsionales de las personas, es universal, para todos los que estén en AFP, ¿ya? Y para los que, perdón, y además está grabado sin impuestos, no tiene gravamen, no tiene impuestos, ¿ya? Así que lo que nosotros queramos sacar no va a tener impuestos. ¿Cuánto puedo sacar? Eh, el proyecto contempla un mínimo de 1.000.000 de pesos, un mínimo, ya a sacar de 1.000.000 de pesos, y un monto máximo de 4.300.000. Por eso yo puse que es un monto relativo al 10%, porque en realidad no es tanto del 10%, ¿ya? No es tan así, ¿ya? Es importante que quienes tengan menos de 1.000.000 de pesos ahorrados, ¿ya? En su fondo, en AFP, van a poder sacar la totalidad. Vamos a ver los casos, ¿ya? Para que entendamos. Por ejemplo, si alguien tiene ahorrado 300.000 pesos, ¿ya? Eh, va a poder sacar la totalidad, porque es menor a 1.000.000 de pesos, la totalidad. Eso corresponde a un 100%, ¿ya? No a un 10%. Si tengo ahorrado, por ejemplo, 2 millones, cuando yo sé que mi 10%, perdón, que 2 millones más que 1.000.000 de pesos, pero que mi 10% son 200.000 pesos, ¿cuánto voy a poder sacar? La verdad que como el proyecto contempla mínimo 1.000.000 de pesos, usted va a poder sacar 1.000.000 de pesos. Y este millón de pesos, en este caso, corresponde al 50%, ¿ya? Si yo tengo ahorrado 60 millones, sé que mi 10% es 6 millones, pero la verdad que como la ley contempla un máximo de 4,3 millones, lo único que voy a poder sacar va a ser ese máximo de 4,3 millones, que claramente es menos del 10%, ¿ya? Eh, cuando hablamos de las formas de pago, sabemos que va a ser 50% una vez hecha la solicitud, en 10 días se va a pagar un 50%, ¿ya? Que tiene un tope máximo de 2,5 millones esa primera cuota. Es decir, que si yo voy a poder sacar 1 millón, el pago va a ser total. No me van a pagar 500.000 pesos ahora y después en 30 días 50%, sino que voy a poder sacar la totalidad en una sola cuota, ¿ya?
Pero para los que tengan más, vayan a retirar más de 2,5 millones aproximadamente, va a tener que ser en dos cuotas. Y la segunda cuota es a 30 días. La forma de pago. Se van a pagar hacia cuentas corrientes, hacia cuentas root, y esto no hay que explicarlo, todos sabemos lo que es eso, ¿ya? Lo que es importante ahí precisar es que tienen que ser del afiliado. La cuenta corriente o la cuenta root debe ser del nombre del afiliado, si no la solicitud va a ser rechazada, ¿ya? Y la tercera opción de donde la pueden pagar es una cuenta 2, ¿ya? Y aquí muchos no sabían que era una cuenta 2, ¿ya? La cuenta 2 es una cuenta de ahorro voluntario de la AFP, ¿ya? De donde estoy. Pertenece a la AFP. La AFP te la facilita, te la da, ¿ya? Y es una forma de ahorro para fines que no son previsionales, no es una APB, ¿ya? No es una de ahorro personal para el fin que yo quiera, ¿ya? Si tengo un proyecto para 6 meses, 10 años, me sirve para eso, ¿ya? Eh, Tiene por característica que puedes retirar plata 24 veces al año, ¿ya? Y además no tiene comisión, pero esto es algo que salió en esta ley, ¿ya? Que al crearla no va a tener una comisión de administración, ¿ya? El plazo máximo de retiro, hermano, es de 365 días. Y esto es súper importante porque lo más probable es que mañana jueves 30, que es cuando va a ser el comienzo de, de que empieza a regir esta ley para poder retirar el 10% y hacer la solicitud, yo creo que mañana van a estar todos metidos en la página y se va a caer la página. Así que yo les recomiendo que esperen un ratito, ¿ya? Si es muy urgente, bueno, hágalo. Pero les recomiendo que si no es tan urgente y usted piensa retirar los fondos, que espere, ¿ya? Y por supuesto, no vaya a la sucursal porque no es necesario, ¿ya? ¿Qué hay respecto de los jubilados? Ya que nosotros también tenemos nuestras bancas, hermanos que son jubilados, ¿ya? Súper importante dónde tienen su jubilación, porque este proyecto simplemente va a ser para los que son pensionados a AFP, ¿ya? Solo pensionados que vienen del sistema AFP, ¿ya? Y de estos pensionados AFP, los que tienen retiro programado, o los que se pensionaron por vejez, o los que se pensionaron por invalidez, ¿ya? Los que tenían fondos, los que cotizaron en AFP siempre, pero que al sacar su AFP se fueron a una renta vitalicia, que esto ya pasa a ser mano de una aseguradora que toma estos fondos y se lo va a usted administrando y entregando, ellos no van a poder sacar ya este 10%. ¿Por qué? Porque la AFP no tiene dónde echar mano de sacar plata, porque ahora no la tiene y está en manos de una aseguradora, ¿ya? Aseguradoras como MedLife, por ejemplo. ¿Ya? Tampoco los que están en pensión básica solidaria, ni rentas vitalicias, ni sistema antiguo de caja, que es el sistema de reparto muy famoso. ¿Ya? Vamos a ver un caso de cómo esto impacta en la jubilación de nosotros, ¿ya? Porque esto tenemos que tenerlo presente. Por ejemplo, el caso de algún hermano de 70 años, ¿ya? Que su pensión es de 300.000 pesos actual, mensual, ¿ya? Y tiene un saldo acumulado de ahorro previsional de 47.350.000. Lo que va a poder retirar él va a ser el máximo, ¿ya? 4.301.000, dado que el 10% de este saldo que tenía acumulado es 4.700.000 aprox, ¿ya? Va a poder retirar solo el máximo. Y la nueva pensión le va a quedar, una vez retira eso, en unos 272.745, ¿ya? Es decir, una caída del 9,1%, que no es menor, ¿ya? No es menor, 30.000 pesos casi menos de pensión, pero para que lo tenga en mente, ¿ya? Hermano, ojo con la estafa, ¿ya? No entregue datos, no envíe nada personal por internet, ni por un WhatsApp, ni mucho menos por una llamada telefónica, y trate de sepa que la FP no, esto es voluntario, ¿ya? Como dice ahí, nadie se lo va a pedir que lo haga. La FP solamente va a informar cuánto usted tiene y cómo debería hacerlo, ¿ya? No le va a pedir que lo haga, ¿ya? Porque es voluntario, usted tiene que hacerlo, ¿ya? Y sepa que el 30 de julio inicia el proceso, antes no vaya a la sucursal, como le decía, no es necesario hacer fila ni levantarse a las 6 de la mañana para ir a hacer una fila, porque no va a servir de nada, todo lo puede hacer hoy día por internet o por los números que ponen ahí, ¿ya? La gente está un poquito revolucionada con el tema,
Por ejemplo, el otro día estamos tratando de meternos a FP Provida, y nos salía que había una fila en la FP de 68.000 personas. La verdad que una locura. Ya ahí teníamos una espera de más de una hora para entrar. ¿Ya? Y bueno, la pregunta, la que todos queremos llegar, ¿sacarlo o no sacarlo, hermano? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Lo que tenemos que pensar, hermano, es que aquí nadie nos está regalando dinero, el gobierno no nos está regalando nada, ¿ya? Esto es plata de nosotros que hemos ahorrado, ¿ya? Para nuestro eh, para nuestro futuro pensionado, ¿ya? No es un regalo, no es un subsidio de gobierno, es plata nuestra, ¿ya? Eh, y que debemos tomar una decisión racional, ¿ya? Racional. Ya, lo que yo saqué de mi fondo de ahorro provisional, por supuesto que va a tener un ahorro en mi futura pensión. Ya, mi hermano, esto va a tener un impacto, sí o sí, como veíamos el caso recién. ¿Ya? Tiene que ver la real finalidad o la necesidad del retiro de fondos. Aquí nadie tampoco le va a decir, usted tiene realmente esta necesidad o no la tiene. Usted vea si la necesita y por supuesto que tomando siempre en cuenta todos los factores que estamos tratando de hablar acá, ¿ya? De lo que implica sacar la plata, si es tan necesario, eh, para qué la voy a usar. Estos son solamente consejos, mi hermano, ¿ya? Eh, Distintos efectos dependiendo de la edad del cotizante, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy alguien joven, ya que tengo 20, 30 años, lo más probable es que si yo retiro hoy en día el 10% no me va a significar el mismo impacto, ¿ya? Que tiene para alguien que está próximo a jubilarse, ¿ya? El impacto va a ser mayor en su jubilación, ¿ya? Eso es súper importante, que mientras más joven el impacto es marginal en su futura pensión, ¿ya? Porque tiene mucho tiempo para recuperarlo a través de, de la rentabilidad de los fondos. ¿Ya? Y aquí también unos otros consejos, mi hermano. ¿Ya? Sepa que poniéndonos en el caso que alguien retira este dinero o simplemente lo saca, ¿ya? Quiere sacarlo, lo hace, que cada uno está libre de hacerlo, no sé. Eh, Sepa que como humanos tenemos muchos sesgos que no son racionales y que nos hacen tomar decisiones que de repente no quisiéramos y después nos terminamos arrepintiendo, ¿ya? Hay un sesgo súper importante de saber que es cuando tenemos entradas de dinero no típicas, ¿ya? Por ejemplo, no tenía presupuestado que mi empresa me diera un bono y me llegó un bonito de 50.000 pesos, de 100.000 pesos. Lo que hacemos con ese dinero, en general, separarlo de nuestras cuentas mentales del dinero que nos entra siempre, de nuestro sueldo, de lo que tenemos siempre planificado, y pasamos a pensar en cómo gastarlo en cosas que yo nunca hubiera pensado en gastar. Por ejemplo, aquí yo pongo un iPhone 11 Pro, ¿ya? Nunca hubiéramos pensado en gastar en un celular súper caro, pero nuestra mente pasa en un estado que no siempre es lo más óptimo, ¿ya? No es lo más racional. Eso para que usted lo tenga en cuenta y pueda hacer también uso de estos fondos de manera eh, lo más racional posible. ¿Ya? Y otra cosa es que solemos también siempre pensar, y esto es una cosa que la sociedad está así, está pensada para que nuestro dinero lo convirtamos en un gasto. Por ejemplo, me voy a comprar un auto, ¿ya? No digo que sea bueno o malo, ¿ya? Eh, eso no emito ese juicio de valor, pero tomar conciencia de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, un auto es un gasto. Siempre hoy día en vez de convertir mi dinero en algo que podría generar más dinero a futuro, lo convierto siempre en gasto. Siempre estoy comprando algo que me genera un gasto. Un auto no se mantiene solo. Ya yo lo compro y además tengo que invertirle plata en benzina, plata en mantenciones, en revisiones, se me echa a perder, tengo que comprarle algo, ¿ya? Eh, Tratar de cambiar un poco de todo eso podría funcionarle, ya tratar de pensar en que este dinero que voy a sacar, me podría generar incluso mayores rentabilidades si yo la invierto en una cuenta 2, por ejemplo, o en algún depósito o en algún tipo de inversión, ¿ya? Eh, si no tengo una necesidad urgente, hermano, es recomendable hacer buen uso de los fondos, ¿ya? Y buscar las mejores alternativas. Esa es mi consejo, ¿ya? Es mi consejo. Eh,
¿ya? Así que eso es la presentación, mi hermano. Y espero que le haya servido para un poco ampliar la mirada respecto a este tema y nada, con un fin de ayudar, ¿ya? No es con un fin de defender la FP ni nada de eso, ¿ya? Eh, Cualquier consulta, usted me puede hablar, ya ahí tienen mi número, los hermanos de acá en el tabernáculo, y si no, que me puedan hablar de la manera en que puedan hacerlo llegar la consulta. Así que eso, mi hermano, 100% disposición para ustedes. Eh, que Dios les bendiga mucho y esperamos vernos pronto, mi hermano. Ojalá reunidos en el tabernáculo. Así que eso, que el Señor les bendiga.